Hola a todos a la clase número 6 de Prolog. En el día de hoy vamos a ver Prolog y bases de datos relacionales. Los objetivos van a ser analizar las similitudes que existen entre las bases de datos relacionales y Prolog, ver los operadores básicos del álgebra relacional y su codificación en SQL. Y por último vamos a implementar cada uno de los operadores básicos del álgebra relacional con una regla Prolog. Todo debidamente ejemplificado. Bueno, los fundamentos de las bases de datos relacionales son la teoría de conjuntos y la lógica de predicados de primer orden. Todo lo que podemos hacer con teoría de conjuntos también lo podemos expresar en lógica de predicados y viceversa. Todo lo que podemos expresar en lógica de predicados de primer orden podemos realizar una expresión algebraica correspondiente. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en la teoría de conjuntos y en forma particular en los operadores algebraicos. Todos los operadores algebraicos se dividen en dos, los básicos y los no básicos. Nosotros vamos a ver solamente en la clase de hoy los operadores básicos. Los operadores básicos del unarios son dos. La proyección, que se denota con la letra P del alfabeto griego, y la selección, que se denota con la letra S del alfabeto griego, es decir, la sigma. La sintaxis. Aquí vemos la sintaxis de los dos operadores unarios. El primero se lee la proyección de E según X, donde E es una expresión algebraica y X es una lista de atributos. En la sintaxis de la selección tenemos la selección de E según sigma, según tita, y donde tita es una expresión booleana y E es, como en el caso anterior, una expresión algebraica. Bueno, ¿cómo funciona el operador de proyección? Esto es muy simple. Para simplificar, acá tomamos que en vez de ser una expresión algebraica, es una relación, y informalmente hablando lo podemos tomar como una tabla. Entonces lo que hace la proyección de X según esa tabla es seleccionar solamente las columnas de la tabla R que corresponden a los atributos que están en X. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos del lado izquierdo una tabla. Esta tabla se llama tabla de insumos y tiene dos columnas. Una columna corresponde al atributo nombre y la segunda columna corresponde al atributo precio. Los datos los ven ustedes aquí. Y aquí tienen la expresión algebraica. Tenemos la proyección de insumos sobre el atributo nombre. El resultado es la columna que corresponde al atributo que ponemos en la proyección. Es decir que me está ocultando la segunda columna. Simplemente es eso, la proyección. Vuelvo a repetir, me muestra las columnas que especificamos y oculta las restantes. Bueno, vamos a ver el otro, cómo se hace en SQL esto. En SQL la proyección es muy simple, select, y en el select se pone la lista de atributos. En este caso teníamos un solo atributo, nombre, from, y la tabla de donde la sacamos. En dos líneas de código tenemos el operador de proyección. Ahora vamos a ver cómo se hace en Prolog. En Prolog vamos a abrir como siempre el Swiss Prolog y el editor. Aquí les preparé, tenemos un archivo que se llama insumos.pl y les tengo preparados 5 reglas. Una regla se llama insumo y observen que estamos, cada fila de una tabla lo estoy expresando aquí como una regla. Tengo tantos tipos de reglas, tantos nombres de reglas como tablas tenga. En este caso estoy poniendo
la tabla insumos con estas tres reglas, es decir, estoy definiendo una fila en cada regla, y después defino otra tabla que se llama equipos, donde pongo maquinarias y el precio. Esto es acá, tomado de una base de datos aplicada a la construcción. Bueno, tenemos que hacer la proyección. ¿Cómo hacemos la proyección? Yo acá lo tengo preparado para no perder tiempo tecleando, que eso es muy aburrido en los videos cuando se ponen a teclear. Entonces aquí redefino una regla, proyectar n, es el nombre que yo le puse, y ponemos acá la variable. Observen que en vez de poner como siempre una X mayúscula o una Y, pongo un nombre que empieza con mayúscula, tiene que ser así, y después le agrego algo para recordar qué es lo que quiero proyectar. Y bueno, vamos a definir esta regla, proyectar el nombre, si ese nombre figura en la tabla insumos. Y acá agregué algo nuevo que nunca lo habíamos visto en los tutoriales pasados, que es una variable anónima. En vez de poner el nombre de una variable, incorporar un nombre nuevo que no nos va a servir para nada, simplemente lo dejamos expresado con el guión bajo. Bueno, vamos a salvar el buffer y vamos a ver cómo funciona la proyección y si hace lo que nosotros queremos. Proyectar n es el nombre y ahora vamos a observen, vamos a correr esto y me dice que el primer dato que me encuentra es cemento. Recuerden que va siempre tratando de instanciar el prolog de arriba hacia abajo. Lo primero que encuentra cemento, luego va a encontrar arena y luego la cal. Bueno, le pongo punto y coma y ahí está en orden todo lo que encontró. Recuerden que esto lo podríamos hacer también con un RAID. Uno por línea hasta que encuentre el caso fallido. Bueno, le doy enter y aquí tuve un problemita. Vamos a ver, hay dos comas ahí, le sacamos una coma, listo. Y ahí está el resultado. Entonces observen que logramos hacer lo que nosotros queríamos. Proyectamos, si tenemos una tabla con varias columnas, en este caso son dos columnas, yo puedo proyectar la columna que quiero. Tendría que hacer una regla para cada tipo de proyección que quiero. Obviamente, sin necesidad de hacer reglas, podría hacer en el SwissProlog directamente ponerle el query, la consulta que yo quiero. Por ejemplo, podríamos poner, vamos a poner aquí directamente el nombre de la tabla o de la regla en este caso. Voy a poner la variable anónima acá y ahora voy a poner que me muestre solamente X, salto de línea, file. Bueno, le doy enter y ahí obtuve lo mismo. Es decir, tenemos estas dos formas de hacerlo. O definimos una regla en el programa Prolog para cada tipo de proyección, o simplemente lo podemos expresar como parte de la query o la consulta. Bueno, por último voy a hacer otro ejemplo más. Vamos a ver si quisiera proyectar la otra columna. La variable anónima sería de este lado y pongo una coma, dejo la X ahí, borramos estos dos, listo, observenlo cómo quedó y le doy enter y ahí tienen la proyección de la segunda columna. Bueno, con esto entonces vimos cómo se hace el operador algebraico proyectar en SQL y ahora cómo se hace en Prolog. Entonces vamos a seguir así con los otros operadores.